Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión del Foro Internacional Expansión. Quiero agradecer la presencia, muy sinceramente, del presidente de la COE, Antonio Garamendi. Señor Garamendi, bienvenido al foro. Buenos días. La primera pregunta es obligada. Nos hemos desayunado esta mañana con el anuncio de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Me gustaría conocer su opinión y también su opinión sobre cómo puede afectar a la financiación de las empresas. Es decir, una mayor concentración empresarial puede encarecer los costes financieros para las empresas. No mira los banqueros que tenemos delante. Bueno, primero me gustaría agradecer a Expansión, Marco, al presidente Ana, también a la alcaldesa Judith, que nos acompaña, por supuesto, a todos los empresarios. No, le he mirado, lógicamente, a Alejandra, que es la presidenta. Yo creo que ayer Pablo de Cos, que creo que es una persona brillante y que lo ha demostrado en España y que ojalá estuviera muchos años más, lo digo porque es así y aprovecho ahora, dijo algo importante a la primera pregunta que le hicieron. Yo no soy la persona adecuada para responder a esta pregunta. Por lo tanto, me remito al propio gobernador. Yo creo que las empresas son libres de actuar, son libres de participar, son libres de hacer ofertas o no, están los accionistas y por tanto yo creo que ahí lo dejo. Es decir, y de hecho, bueno, tanto el BBVA como el Banco Sabadell son socios, ¿no? Son socios de la EB, pero son socios de la COE. Tiene unos equipos magníficos, los presidentes son magníficos y por tanto yo creo que eso queda en el ámbito privado y lo que creo es que lo que hay que respetar es las decisiones, en este caso, de ambas partes y también de los accionistas. Bueno, vamos con un tema que sí le afecta directamente. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión del Instituto de la Empresa Familiar, pidió a los empresarios que suban los salarios de los trabajadores, que mejoren las condiciones laborales, aprovechando la, según él, bonanza económica que estamos viviendo. ¿Qué le respondería al presidente? Bueno, pues yo respondería que hay algo que funciona muy bien y ha funcionado desde hace más de 45 años, que se llama el diálogo social, especialmente el diálogo social bipartito. En España hay 4.500 mesas abiertas, ¿no?, de negociación colectiva. Que es un ejemplo en Europa, el Acuerdo Nacional de Convenios, que firmamos, por cierto, un día como hoy, mañana, el día 10 de mayo del año pasado, para dar una estabilidad en los salarios durante 3 años. Y vuelvo a lo mismo, que nos dejen trabajar en orden. Yo creo que depende de los sectores. Hay unos salarios, hay otros, hay unos horarios, hay otros. Y esa negociación fluye. Y yo siempre digo que ese diálogo social es la mejor infraestructura que tiene un país, que es la paz social, y se ha demostrado toda injerencia, toda vamos a decirlo, regulación, toda gana de poder influir de gente que no sea la que realmente participamos en esas mesas, realmente no favorece en muchos casos este diálogo social. Y de hecho lo hemos visto cuando en estos momentos, por ejemplo, cuando habíamos llegado a unos acuerdos, pues se habla de jornadas o se habla de salarios mínimos, etcétera, etcétera, cuando realmente yo creo que las propias mesas lo han marcado siempre bien y lo seguirán marcando, ¿no? En los últimos meses estamos asistiendo a un fenómeno que es la vuelta del Estado al capital de las empresas privadas. Es decir, tenemos el caso de la SEPI, que está tomando una participación importante en Telefónica y, bueno, también de alguna manera el Gobierno está intentando tutelar alguna operación, por ejemplo, en Talgo. ¿Le preocupa este mayor intervencionismo del Gobierno en las empresas privadas? Bueno, estamos en sede liberal, lo decía ayer Ana, ¿no? Nosotros, en principio, partimos de la base que la parte privada, es decir, que lo que es la economía de lo que es las empresas, cuanto menos intervencionismo, mejor. Yo creo que eso está ahí. Estamos en un momento complicado también en Europa, hay otros estados que están entrando, etcétera, y efectivamente va a haber que vigilar bien, a veces no tanto la entrada como la gestión. Es decir, yo creo que habrá que estar muy vigilantes en que esto no significa que a partir de ahora voy influyendo de tal manera que el Estado acaba cogiendo un peso que yo creo que no sería bueno, no sería absolutamente nada bueno para el país. Yo creo que en España hay
empresas que son potentísimas, creo que hay directivos magníficos, creo que hay empresarios maravillosos, creo que hay accionistas y lo que hay que hacer es protegerlos, cuidarlo entre algodones y también lo voy a plantear que creo que es importante. A veces esto pasa porque no se facilita que las empresas también ganen dinero, que tienen que ganar dinero, parece que en España no se puede decir, para invertir, etcétera. Por ejemplo, cuando estamos hablando ahora se habla, ¿no?, de la transición verde, ¿no? Pues el plan de energías renovables al 2030 son 300.000 millones de euros. Y curiosamente se castiga al sector eléctrico, o al sector de la energía, con impuestos, de tal manera que, a ver, que son los que van a tener que invertir. Se castiga al sector financiero, que es el que va a tener que financiar estos proyectos para ganar el espacio. Claro, evidentemente, cuando tú pasan estas cosas, las acciones, el valor, la cotización en bolsa es mucho menor que si realmente estas compañías fluyeran. Bueno, pues claro, de estas decisiones llegan consecuencias. Es decir, las empresas en España están con una cotización mucho menor de lo que serían. Y mucho menos de lo que serían por la intervención, en muchos casos vía impuestos, etcétera, regulaciones, intervencionismo del Estado. Yo creo que si dejáramos fluir a las empresas en este sentido, realmente, posiblemente el Estado no tendría que intervenir en muchas compañías porque valen mucho más de lo que está en la cotización en estos momentos en el mercado. Hablando de intervencionismo, el próximo domingo tenemos las elecciones catalanas. ¿Qué le parece la amenaza de Junts, el partido de Puigdemont, de sancionar a las empresas que en su momento salieron de Cataluña y no quieran regresar a Cataluña? Hubo una tonallera que dijo que si me queréis irse, ¿no? Yo diría que si me queréis callarse. Es decir, porque realmente, o sea, el único sistema para que las empresas vayan o no a cada espacio realmente es que haya un clima de tranquilidad, un clima de paz, un clima donde la gente quiera estar e invertir. Eso no, te voy a obligar a venir, no va a ir nadie. Es más, solo el anuncio produce mayor rechazo. Es decir, o sea, es que yo no entiendo, es que yo creo que alguno parece que va en sentido contrario a lo que plantea o dice. Es decir, yo creo que a veces la política lanza mensajes titulares que pueden ser, que son de tan corto plazo, de tanto corto recorrido, que al final el problema que tiene es que consiguen lo contrario de lo que pretenden. Es decir, nadie va a volver con un clima como el que hay. ¿Y cuál es la medida? ¿Cuál es la solución? Volver a un clima de tranquilidad, de paz, un clima de armonía. Eso es lo primero que una empresa quiere, armonía. ¿Le preocupa el impulso que desde algunos ministerios, incluso desde el Gobierno, se está dando a Compymes, esta nueva patronal que parece que nació pues hace como 3 años como alternativa a la COE y sobre todo a Cepyme? Bueno, yo creo que podríamos definir algún libro, yo le llamaría política de amiguetes. La definiría así. Es decir, el diálogo social, nosotros siempre hemos trabajado más de 45 años. Yo siempre lo digo con independencia, con sentido de Estado, que es querer a tu país. Lógicamente, querer a tu país significa que dices cosas que la gente entienda que le pueden gustar o no, pero lo decimos porque pensamos que son buenos por el país y decimos siempre con lealtad institucional. Claro, eso significa que muchas veces decimos cosas que les gustan a unos y hay veces cosas que les gustan a otros, porque realmente jugamos en un ámbito no partidista. Hombre, si lo que queremos jugar es a que nos den la razón, pues nosotros ahí no estaremos donde siempre estamos, con esa independencia, con ese sentido de Estado y con lealtad institucional. Si queremos maquillar, si queremos articular un sistema nuevo, yo creo que se romperá algo muy importante en España, que es ese diálogo social que decía que es clave y que es un ejemplo además en el resto de países. Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos y así lo ven. También creo una cosa, los gobiernos pasan, las instituciones permanecen. Yo creo que eso es así. Yo estoy muy orgulloso, en COE hay 4.500 organizaciones, confluyen en 380, estamos en todos los territorios de España, están todos los sectores, están las grandes empresas, están las medianas, están las pequeñas y están los autónomos. ¿Por qué hay esa intención de dividir? Cuando realmente si algo es muy importante en un país es que estemos unidos. Cuidado, estamos unidos y los debates que tenemos en nuestra Santa Casa son muy complicados porque realmente
esa vocación de ir a acuerdos, aunque sea de mínimos, que llegan mucho más lejos que los de máximos. Verá lo que hace el gobierno, yo creo que se equivoca, y en cualquier caso sí puedo adelantar que en aquellas mesas donde se siente gente que no representa a gente, posiblemente pues no nos encontrará. ¿Qué opina, antes lo ha comentado, qué opina de la reducción de la jornada laboral que pretenden el gobierno y los sindicatos? ¿No teme que ocurra como ocurrió ayer, que se hizo el cambio en el subsidio de paro sin el acuerdo de la COE, o lo que también ocurrió lo mismo en la última subida, creo recordar, del SMI? Me va a pasar como a Larry Finch, que voy a tener que tardar 7 minutos en contestar esto. Pero bueno, a ver, yo creo que hay varios espacios. Primero, con respecto a la reducción de jornada, con respecto a lo que pasó ayer, con respecto al salario mínimo. Claro, es que estamos cambiando ese diálogo social por un monólogo social. Es decir, y lo digo como para que se entienda. Concretamente, lo que pasó ayer es que el lunes recibimos el último papel al mediodía. Acabo de decir que tenemos 380 organizaciones, todos los sectores, todos los tamaños, etcétera, para que se firme, o sea, el lunes, para que se firmara ayer al mediodía un papel que venía sin memoria económica. Estamos hablando de una medida que puede costar 800 millones. Venía sin memoria económica. ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Las cotizaciones de la Seguridad Social? ¿Lo va a pagar el Estado? Si no tenemos ni presentación de los presupuestos del Estado. Es un poco sorprendente. Y curiosamente volvemos a la misma, a 3 días de unas elecciones. Pues sinceramente no estamos diciendo que habría que trabajar de una manera o de otra, no estamos hablando del subsidio, estamos hablando que eso no son maneras, no son formas, ¿no? Con respecto al... voy haciendo de más cerca, más atrás. Con respecto a la jornada, ¿no? A ver, acabo de decir que hace un año firmamos un acuerdo a 3 años. Entonces, ¿qué negocias tú normalmente? Tú negocias salarios, no, negocias horas. Primero, jornada 37 horas y media. Pero si aquí se habla jornada anual. O sea, si realmente necesitas esa flexibilidad. No solo eso. Cuando hablamos de 37 horas y media, es verdad que 39 horas y media, por ahí 40, 39 y media es la media en ese momento de los convenios. Pero la jornada real en España, la real, son 34 horas y media o 35. Y en mi tierra, por ejemplo, es 31 y media. Porque el absentismo de este país ha crecido de una forma descomunal. En cambio, de eso no se quiere hablar. No se quiere hablar, cuidado, de cómo podemos solucionar, de cómo podemos arreglar, de cómo las mutuas pueden participar. Es decir, siguiente punto. Es decir, hemos llegado a unos acuerdos a 3 años y ahora viene así. Y además con otro problema. Vas a sentarte en una mesa, que esto es diálogo social, pero es como si vas a un partido de fútbol y te dicen, pero vas a perder 5-0. Es decir, vete a negociar, pero sí o sí son 37 horas y media. Pues contarme también qué es lo que podemos negociar. Las empresas están viendo la posibilidad de cómo se puede gestionar la flexibilidad, las horas extras, pero es que viene marcado el resultado, con árbitro incluido, etcétera, etcétera. Es decir, lo digo porque, claro, ese es ese diálogo social. Y concretamente en el salario mínimo es algo parecido. Nosotros hicimos una propuesta que era similar a la que acabamos de firmar con los sindicatos. Y el Ministerio dijo, vamos a ver, esto va a ser tanto. Y si dices que no, taza y media. Pues tampoco lo entiendo, porque lo normal es que el Estado te diga, nosotros opinamos que fuera esta cantidad, que fuera esta cantidad. Pero ¿por qué es esta? No que si me dices que no, vamos a decirlo, te voy a colocar más. El salario mínimo en estos momentos supera el 60% en 13 comunidades autónomas. Menos en Madrid, creo que es Madrid, es Cataluña, es el País Vasco y es Navarra. En el resto ya supera el 60%. No se tiene en cuenta el campo, lo hemos planteado, no se ha hecho ni caso. No se tiene en cuenta todas las empresas que tienen contratación pública, porque tiene gracia, es usted va a asumir el coste, pero el Estado, cuando digo el Estado porque es el gobierno, son las comunidades autónomas, son los ayuntamientos, son las diputaciones, no, eso es su contratación pública, usted va a seguir enganchado. Además, normalmente en contratos donde el valor añadido es muy pequeño y donde prácticamente todo es tema, vamos a decirlo, laboral, ¿no?
Es decir, y donde además están impulsando hacia arriba absolutamente todos los convenios, que ese es otro de los problemas, es decir, que están presionando realmente la propia negociación de sectores con su propio convenio. Amén, no vamos a hablar de la gente que pueda tener personal de servicio en las casas, porque mucha gente no se ha dado cuenta que es empresaria, ¿no? O gente que esté cuidando a sus padres o a sus abuelos, etcétera, que también tienen que pagar esas cantidades de esos salarios mínimos. Bueno, pues eso es lo que estamos viviendo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir pactando en lo que se pueda. Pero desde luego también cuando haya que decir que no, diremos que no. Y si llaman a otra gente para que les diga que sí, pues será su problema. Uno de los datos preocupantes que está habiendo de la economía es la caída de la inversión extranjera. ¿A qué se debe esta caída de la inversión extranjera? ¿A la inestabilidad institucional? ¿A la falta de consensos políticos? ¿A la cierta inseguridad jurídica provocada por los ataques a la justicia? Yo creo que el mejor termómetro para ver qué pasa en España, es verdad que si tú preguntas a empresas qué tal están, dicen que bien, pero si preguntan qué pasa, hay un temor, es la realidad, y donde se ve el tema es en la inversión. Y la inversión extranjera es un hecho que está ahí y que es necesaria. Yo creo que hay, nosotros hicimos una encuesta hace muy poco con KPMG y lo dicen los datos, la primera preocupación es la inestabilidad política, clarísimamente, y sale con un 60% en esas encuestas. Y dentro de estos planteamientos hay varios criterios importantes. Seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, lo hablaba antes con el sector de la energía, con el sector financiero. Calidad de la norma, es que se hacen normas que a ver cómo se interpretan. Que también es recordar la ley del sí es sí. Bueno, pues esto aplicarlo también a muchas normas en el plano de la economía, que también es importante saber a qué juegas, cómo se va a desarrollar en el tiempo y esa seguridad jurídica que necesitas. Y luego se está poniendo en cuestión permanentemente la democracia. Y es curioso, es decir, yo que soy el presidente de los empresarios tengo que hablar más de la propia democracia. Es decir, nosotros llevamos 45 años con una Constitución que son los mejores años que ha tenido España de crecimiento, de estabilidad, y parece que ahora está en duda algo que funciona. Por tanto, nosotros ahí tenemos que hablar de la Constitución, tenemos que hablar de la separación de poderes, pero es tremendo que estemos hablando de la separación de poderes en el año 24. Es decir, por supuesto, un apoyo explícito que ayer estuvo el rey, menos mal que le tenemos, y a la corona. Es decir, lo que es la arquitectura constitucional. Es que, ¿qué es lo que necesitas? Lo hablamos antes de Cataluña. ¿Qué es lo que necesitamos? La estabilidad constitucional, la estabilidad de la tranquilidad. Y ahí es donde las empresas fluyen, donde los accionistas van a invertir. Porque la gente siempre piensa solo, en BlackRock o en... A ver, hay un banco en España, no se puede decir, que tiene 3 millones de accionistas españoles. Hay otro banco que hoy sale en las noticias que tiene 800.000 accionistas españoles. ¿Eso qué son? ¿Los ricos de España o es gente que ha invertido poco dinero y que sin embargo sus acciones valen la mitad de lo que valían hace unos años? Por esas regulaciones, etcétera. Es decir, la gente va a invertir. Si los españoles empezamos con Telefónica, ha cumplido 100 años, con las famosas Matildes, los españoles invertimos en España, pero invertimos en España también cuando se genera ese clima y esa tranquilidad que hace falta en España. Y para eso, hace 45 años, unos señores maravillosos pues se pusieron de acuerdo, gestionaron, se llegaron a grandes pactos de Estado, que es lo que en muchos casos hoy en día echamos en falta, y se sentaron en mesas y arreglaron sus problemas. Y eso es lo que nosotros creo que humildemente reclamamos y pedimos. Estamos, creo que fuera de tiempo. Una última pregunta. Usted que palpa el día a día de las empresas, ¿los fondos europeos han llegado realmente a la economía real? Tengo que dar un titular. Sí, es que supongo que es 0-0, es que estamos fuera de tiempo. La palabra en no sé gallego es depende. Es decir, yo creo que todavía les queda muchísimo recorrido. Yo creo que en el tema de los PERTEs, pues realmente han llegado tarde o tendría que agilizarse mucho más.
Están bloqueados los temas con respecto a las comunidades autónomas, que también tiene mucho que plantear y que decir. Las pymes se quejan de a ver cómo les pueden llegar estos procesos. Y bueno, yo creo que todavía hay que desbloquear. Había una herramienta, la famosa herramienta que en su momento exigió Europa, de saber dónde estaba. Es que tampoco sabemos muy bien dónde están las cosas, ¿no? Pero evidentemente, vamos a decirlo como decían en el colegio, el chaval tiene todavía muchos puntos de mejora, ¿sabes? Es decir, lo que yo creo que pasa. Y lo que sí digo también es que se cuente con las empresas, que se cuente con las empresas, que se cuente con los empresarios, con las empresarias, porque somos los que conocemos qué es lo que necesitamos. O sea, eso yo creo que es muy importante. Es decir, que se cuente con nosotros. Y nosotros no queremos mandar, pero sí que se nos atienda un poco. No es más. Muy bien, pues muchas gracias, señor Garamendi. Ha sido un placer. Gracias.